La primera vez que vi esa fotografía fue en el mercado de antigüedades de La Lagunilla, un sábado de octubre de 1994. El vendedor, un hombre de rostro curtido que olía a tabaco y humedad, la tenía entre un montón de daguerrotipos amarillentos y postales descoloridas. Era una imagen borrosa, tomada con una cámara de caja barata, donde se distinguían apenas las siluetas de 5 niños parados frente a lo que parecía ser una iglesia colonial. ¿De dónde es esta?, le pregunté. El hombre se encogió de hombros. Me la trajo un tipo de Pachuca. Dice que la encontró en una casa abandonada. Mire atrás. Di vuelta la fotografía. Con tinta desvaída, alguien había escrito: Los niños de San Bartolomé, mayo de 1973, que Dios los perdone. Algo en esa inscripción me inquietó. Compré la fotografía por 20 pesos y me la llevé a casa, sin saber que acababa de adquirir la llave de una historia que me obsesionaría durante los siguientes 2 años. Soy periodista de profesión, especializado en casos olvidados y misterios locales. He escrito sobre desapariciones, crímenes sin resolver y leyendas urbanas que resultaron ser verdad. Pero nunca me había topado con algo como lo que descubrí sobre San Bartolomé de la Barranca. Mi investigación comenzó en los archivos del Registro Civil de Hidalgo. San Bartolomé aparecía mencionado esporádicamente en documentos del siglo XIX y principios del XX, siempre como un poblado minero de poca importancia, enclavado en las montañas entre Pachuca y Real del Monte. Sin embargo, algo extraño sucedía con los registros. Después de 1973, el pueblo simplemente desaparecía de todos los documentos oficiales. No había acta de disolución, no había reubicación de habitantes, no había nada. Era como si el lugar hubiera sido borrado deliberadamente de la memoria burocrática. Decidí ir a buscarlo. El viaje desde la Ciudad de México hasta las montañas de Hidalgo me tomó 4 horas en un autobús destartalado que subía por carreteras serpenteantes. En Pachuca conseguí un taxi que me llevara hasta donde la carretera pavimentada terminaba. El conductor, un hombre llamado Evaristo Chávez, conocía el camino. «San Bartolomé», me preguntó cuando le dije mi destino. «¿Qué va a hacer usted allá? Ese lugar está maldito». Le expliqué que era periodista y estaba investigando la historia del pueblo. Chávez se quedó callado durante varios kilómetros, hasta que finalmente habló. «Mi abuelo trabajó en esas minas. Decía que había cosas que era mejor no recordar». La carretera de terracería se volvía cada vez más angosta y empinada. A medida que subíamos, el paisaje cambiaba, los nopales y mezquites daban paso a encinos y pinos. El aire se volvía más frío y húmedo. Después de 1 hora y media de sacudidas, llegamos a un punto donde la carretera se convertía en una vereda apenas visible. «Hasta aquí llego», dijo Chávez. «El pueblo está a 2 kilómetros caminando. Pero le advierto, váyase antes de que oscurezca. Esta montaña no perdona». Pagué el taxi y comencé a caminar. La vereda estaba cubierta de hojas secas que crujían bajo mis pies. A ambos lados, los árboles formaban una bóveda tan densa que apenas se filtraba la luz del sol. El silencio era absoluto, roto únicamente por el eco de mis pasos. San Bartolomé apareció de repente, como si la vegetación se hubiera abierto para revelar un secreto guardado durante décadas. Lo primero que vi fue el campanario de la iglesia, una estructura de piedra gris que se alzaba sobre los restos de lo que una vez fue un pueblo próspero. Las casas estaban en diferentes grados de deterioro. Algunas conservaban sus techos de teja roja, otras eran apenas muros de adobe erosionado por las lluvias. Las ventanas sin cristales parecían ojos vacíos que me observaban caminar por la calle principal, una franja de tierra apisonada donde crecían hierbas salvajes entre las piedras. La iglesia de San Bartolomé era el edificio mejor conservado. Su fachada barroca, aunque manchada por el tiempo y el musgo, mantenía cierta dignidad. La puerta principal estaba entreabierta. La empujé y entré. El interior era sorprendentemente limpio, como si alguien se hubiera encargado de mantenerlo. Los bancos de madera seguían en su lugar, ordenados en filas perfectas frente al altar. Los vitrales, milagrosamente intactos, proyectaban manchas de color azul y dorado sobre el piso de piedra. Había flores frescas en el altar, margaritas silvestres que no podían tener más de 2 días. Esto me desconcertó. Si el pueblo estaba abandonado, ¿quién había puesto esas flores?
Saqué la fotografía y la comparé con lo que veía. Era definitivamente el mismo lugar. Los 5 niños habían estado parados justo donde yo me encontraba ahora, frente al altar. Traté de imaginar la escena, 5 pequeños posando para una foto que serían las últimas que se tomarían. Salí de la iglesia y recorrí el pueblo. La mayoría de las casas estaban vacías, sus puertas arrancadas, sus interiores expuestos a la intemperie. Muebles podridos, trastos oxidados, fotografías familiares que se desintegraban sobre el suelo húmedo. Era como si los habitantes hubieran salido corriendo, dejando atrás toda su vida. Pero había algo más perturbador. En varias casas encontré juguetes, muñecas de trapo, caballitos de madera, pelotas de hule desinfladas. Todos parecían haber pertenecido a niños, y todos estaban colocados de manera extraña, como si alguien los hubiera acomodado deliberadamente. En una casa, 3 muñecas estaban sentadas alrededor de una mesa miniatura, con platos vacíos frente a ellas. En otra, encontré una hilera de soldaditos de plomo formados en perfecta fila militar. Mientras exploraba, sentía una presencia constante, como si alguien me observara desde las ventanas vacías. Varias veces me di vuelta, esperando ver algo, pero solo encontraba sombras y silencio. Al caer la tarde, decidí buscar el camino de regreso. No quería pasar la noche en San Bartolomé. Mientras caminaba hacia la vereda, escuché algo que me heló la sangre, risas de niños. Eran lejanas, como si vinieran de las montañas, pero claras e inconfundibles. Me detuve y agudicé el oído. El sonido se desvaneció tan rápidamente como había aparecido. Aceleré el paso. La oscuridad caía rápido en la montaña, y no quería quedarme atrapado en esos senderos sin luz. Llegué a la carretera justo cuando el último resplandor del sol desaparecía tras las cumbres. De regreso en la ciudad, mi obsesión con San Bartolomé se intensificó. Comencé a buscar personas que hubieran vivido en la región durante los años 70. Encontré a varios exmineros jubilados que habían trabajado en las minas cercanas al pueblo. Sus testimonios fueron fragmentarios y contradictorios, pero todos coincidían en ciertos puntos inquietantes. El primero fue Aurelio Sandoval, un hombre de 73 años que había trabajado como capataz en la mina Santa Elena hasta 1974. Lo encontré en un asilo de ancianos en Pachuca, donde pasaba sus días jugando dominó y recordando tiempos mejores. San Bartolomé era un pueblo tranquilo, me dijo, sus ojos perdidos en algún punto del pasado. Familias de mineros, gente trabajadora. Los niños jugaban en las calles mientras sus padres estaban en los túneles. Le mostré la fotografía. Sus manos temblaron ligeramente cuando la tomó. ¿Los conoce?, le pregunté. Puede ser. Había muchos niños en el pueblo. Pero estos. Se quedó callado durante largo rato. Estos me recuerdan a los niños de la maestra Esperanza. ¿Quién era la maestra Esperanza? Esperanza Valdelamar. Llegó al pueblo en 1972 para hacerse cargo de la escuela. Era una mujer extraña, muy joven pero con ideas muy particulares sobre la educación. Decía que iba a convertir a los niños de San Bartolomé en algo especial. Sandoval continuó su relato. La maestra Esperanza había implementado métodos educativos poco ortodoxos. Llevaba a los niños a excursiones largas por las montañas, les enseñaba cosas que parecían más adecuadas para adultos, y los mantenía en la escuela hasta altas horas. Los padres comenzaron a preocuparse cuando sus hijos empezaron a comportarse de manera extraña. ¿Cómo extraña? Dejaron de jugar. Se volvieron muy serios, como adultos en cuerpos de niños. Hablaban de cosas que no entendían, repetían frases que la maestra les había enseñado. Y siempre andaban juntos, como una manada. Le pregunté qué había pasado en mayo de 1973. Sandoval se puso nervioso, miró hacia todos lados y bajó la voz. Desaparecieron 5 niños. Los mejores estudiantes de la maestra. Un día simplemente no llegaron a sus casas. Los padres los buscaron por toda la montaña, pero nunca los encontraron. ¿Y la maestra? También desapareció. Ese mismo día. Su casa estaba vacía, como si nunca hubiera vivido ahí. No dejó nada, ni una carta, ni sus pertenencias. Fue como si se la hubiera tragado la tierra.
Sandoval me contó que después de las desapariciones, el pueblo comenzó a morir lentamente. Las familias se fueron yendo una por una, hasta que para 1975 ya no quedaba nadie. La mina cerró al año siguiente. ¿Por qué cerraron la mina?, le pregunté. Oficialmente, porque ya no era rentable. Pero los mineros decían otras cosas. Habían encontrado algo en los túneles más profundos, algo que no debía estar ahí. No pude sacarle más información. Sandoval se había cansado y pedía que lo dejaran descansar. Mi siguiente entrevista fue con Remedios Telles, una mujer de 68 años que había sido comadrona en San Bartolomé. La encontré en un pueblo cercano, donde vivía con su hija. A diferencia de Sandoval, Remedios parecía dispuesta a hablar, como si hubiera estado esperando durante años que alguien le preguntara sobre aquellos días. Yo asistí al parto de 4 de esos 5 niños, me dijo mientras servía café en tazas desportilladas. Nacimientos extraños, todos ellos. Le mostré la fotografía. Asintió inmediatamente. Sí, estos son. Reconozco a Josefina, la niña de la derecha. Y este de aquí es Martiniano, el hijo de los Echavarría. Me habló de los otros, Celestino Aguirre, Fermín Bautista y Casilda Rentería. 5 niños nacidos entre 1962 y 1964, todos bajo circunstancias que Remedios describía como poco naturales. Los partos fueron demasiado fáciles, explicó. En mis 40 años como comadrona, nunca vi madres que dieran a luz sin dolor. Estas mujeres sonreían durante las contracciones. Los bebés salían callados, sin llorar, pero con los ojos bien abiertos, como si ya supieran lo que les esperaba. ¿Y cómo eran estos niños conforme crecían? Muy inteligentes, demasiado para su edad. Aprendían a hablar antes que otros niños, pero decían cosas extrañas. Y tenían esa manera de mirarte, como si pudieran ver dentro de tu alma. Remedios me contó que cuando llegó la maestra Esperanza, estos 5 niños se volvieron inseparables. Pasaban todo su tiempo libre juntos, caminando por el pueblo con una seriedad que no correspondía a su edad. La gente comenzó a murmurar. Decían que la maestra los había elegido para algo especial. Algunos pensaban que los estaba preparando para mandarlos a estudiar a la ciudad. Otros creían cosas más oscuras. ¿Cómo qué? Había quien decía que la maestra no era lo que parecía, que había llegado al pueblo buscando algo específico y que lo había encontrado en esos 5 niños. Le pregunté sobre el día de la desaparición. Remedios se puso visiblemente incómoda. Fue un martes. Los niños no llegaron a la escuela. Sus madres fueron a buscarlos y encontraron las camas vacías. No se habían llevado nada, ni ropa ni juguetes. Era como si hubieran salido caminando en pijama. Buscaron en los alrededores. Durante semanas, todo el pueblo participó en la búsqueda. Rastreamos cada cueva, cada barranco, cada sendero de la montaña. No encontramos ni una huella. ¿Y la maestra Esperanza? Remedios suspiró profundamente. Su casa estaba completamente vacía. Pero había algo extraño. En el pizarrón de la escuela había un mensaje escrito con gis: la lección ha terminado. Los alumnos han graduado. Nadie sabía lo que significaba. Mi investigación se había estancado. Tenía testimonios fragmentarios, pero ninguna prueba concreta de lo que había sucedido realmente en San Bartolomé. Fue entonces cuando un contacto en la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo me pasó un dato que cambiaría todo. Existía un archivo especial sobre el caso, clasificado desde 1973. Conseguir acceso a ese archivo me tomó 3 meses de gestiones, favores y pequeños sobornos. Finalmente, un funcionario que prefirió mantener el anonimato me permitió revisarlo durante una tarde, bajo estricta supervisión. El expediente contenía documentos que jamás habían visto la luz pública. El más importante era el informe completo de la investigación policial, dirigida por el comandante Silvano Herrera. Según este documento, la investigación oficial había sido mucho más exhaustiva de lo que los testimonios sugerían. El informe mencionaba que se habían encontrado evidencias perturbadoras en la casa de la maestra Esperanza, pero estas evidencias no se describían en detalle. Solo había una lista, documentos en idioma no identificado,
diagramas de configuración desconocida, sustancias orgánicas sin catalogar y objetos de procedencia incierta. Más adelante, el informe describía el hallazgo más inquietante. En el sótano de la escuela había una habitación secreta que la maestra había construido sin conocimiento de las autoridades locales. Las paredes estaban cubiertas de símbolos extraños y había 5 sillas pequeñas dispuestas en círculo. En el centro del círculo había un hoyo excavado en el piso de tierra, de aproximadamente 1 metro de profundidad. El comandante Herrera había ordenado excavar más profundo. A 2 metros encontraron algo que describía como restos orgánicos en estado de descomposición avanzada, de origen aparentemente animal, aunque con características morfológicas atípicas. Los análisis forenses nunca se completaron porque, según una nota manuscrita en el margen, la muestra se perdió durante el traslado al laboratorio de la capital. El informe concluía abruptamente. No había explicación de por qué se había suspendido la investigación, ni mención del destino de la maestra Esperanza o los 5 niños desaparecidos. La última entrada estaba fechada el 15 de junio de 1973 y decía simplemente, por órdenes superiores, este caso se archiva sin resolver. Prohibida su divulgación. En el expediente había una fotografía que me quitó el aliento. Era la misma imagen borrosa que yo había comprado en la Lagunilla, pero esta era una copia más clara. Se podían distinguir mejor los rostros de los 5 niños. Todos sonreían, pero había algo perturbador en sus sonrisas. No parecían expresiones de felicidad infantil, sino algo más calculado, más adulto. En el reverso de esta fotografía oficial había una nota diferente a la que yo tenía, última fotografía conocida de los sujetos. Tomada por E. Valdelamar el 28 de mayo de 1973, 3 días antes de la desaparición. Nótese la expresión de los menores. Armado con esta nueva información, decidí regresar a San Bartolomé. Esta vez llevé equipo más profesional, cámara fotográfica, grabadora, linterna potente y herramientas para excavar. También contraté a un guía local, un hombre llamado Patricio Munguía que conocía bien las montañas. No es la primera vez que alguien me pide que lo lleve a San Bartolomé, me dijo mientras subíamos por la vereda. Cada 2 o 3 años aparece algún curioso, pero nunca regresan satisfechos. ¿Por qué? Porque ese lugar no quiere ser encontrado. Cada vez que alguien trata de hacer excavaciones o investigaciones serias, pasan cosas raras. Le pregunté qué tipo de cosas. Munguía se quedó callado por un rato antes de responder. Desaparece el equipo. Se dañan las herramientas. La gente se enferma. Una vez, un antropólogo de la universidad vino con un equipo completo. A los 3 días salieron corriendo de la montaña. El antropólogo no quiso decir qué había pasado, pero nunca volvió. Llegamos a San Bartolomé al mediodía. El pueblo seguía igual que en mi primera visita, con esa atmósfera de abandono perpetuo. Pero esta vez noté detalles que antes se me habían escapado. Las sombras parecían moverse de manera extraña, siempre en la periferia de mi visión. Y había un sonido constante, muy sutil, como un murmullo lejano que podría haber sido el viento, pero que tenía una cadencia demasiado regular. Mi primer objetivo era encontrar la escuela. No fue difícil. Era un edificio de un solo piso, más grande que las casas pero más pequeño que la iglesia, ubicado en una esquina de la plaza principal. La puerta principal estaba cerrada con candado, pero encontré una ventana trasera por la que pude colarme. El interior de la escuela estaba en mejores condiciones que las casas. Había 3 aulas, cada una con pupitres de madera carcomida y pizarrones verdosos donde aún se podían leer algunas lecciones escritas con gis desvaído. En una de las aulas encontré el pizarrón mencionado en el informe policial. El mensaje había sido borrado, pero si uno miraba con atención, todavía se podían distinguir las marcas más profundas del gis. La lección ha terminado. Busqué la entrada al sótano. Según el informe, debía estar en algún lugar del edificio. Finalmente la encontré bajo una alfombra raída en la oficina de la directora, una trampilla de madera con una argolla de metal. Estaba cerrada con un candado muy antiguo, pero Munguía logró romperlo con una palanca. Bajamos por una escalera de madera que crujía peligrosamente bajo nuestro peso. El sótano era más grande de lo que esperaba, con techo de bóveda de ladrillo y piso de tierra apisonada. Y ahí estaba,
la habitación secreta descrita en el informe. Era un cuarto circular de aproximadamente 4 metros de diámetro. Las paredes de piedra estaban cubiertas de símbolos grabados. No parecían jeroglíficos aztecas ni mayas, sino algo diferente, más primitivo pero también más complejo. Los símbolos estaban dispuestos en espirales que convergían hacia el centro de la habitación, donde efectivamente había 5 sillas pequeñas formando un círculo perfecto. En el centro del círculo de sillas había un hoyo. No el hoyo de 1 metro que mencionaba el informe, sino una excavación mucho más profunda. Alguien había seguido cavando después de 1973. ¿Quién pudo haber hecho esto?, le pregunté a Munguía. No lo sé. Pero mire esto. Me señaló algo que había pasado por alto, las herramientas. Junto a la pared había palas, picos y cubetas, todos aparentemente nuevos. Y en el suelo, alrededor del hoyo, había montones de tierra fresca. Alguien ha estado trabajando aquí recientemente, murmuré. Nos acercamos al borde del hoyo. Era imposible ver el fondo con la luz de nuestras linternas. Arrojé una piedra. El sonido del impacto llegó varios segundos después, lo que sugería una profundidad considerable. Fue entonces cuando Munguía me tomó del brazo. Escuche, me susurró. Agudicé el oído. Desde el fondo del hoyo llegaba un sonido muy tenue, como voces lejanas. Era imposible distinguir palabras, pero había un ritmo, como si fueran cánticos o recitaciones. Vámonos, dijo Munguía. Ya vimos suficiente. Pero yo estaba obsesionado. Saqué mi grabadora y la dejé grabando junto al borde del hoyo durante varios minutos. Los sonidos continuaban, a veces más fuertes, a veces apenas perceptibles. Cuando finalmente salimos del sótano, el sol ya había comenzado a ponerse. Munguía insistía en que nos fuéramos, pero yo quería explorar más. Tenía la sensación de que me estaba acercando a algo importante. 1 hora más, le dije. Quiero revisar la casa de la maestra. Munguía señaló una casa más grande que las demás, con un pequeño jardín delantero completamente invadido por maleza. Esa era. Pero le advierto, no me gusta cómo se siente este lugar al atardecer. La casa de Esperanza Valdelamar era de 2 pisos, lo cual era inusual en San Bartolomé. La puerta principal cedió fácilmente bajo mi empujón. El interior estaba completamente vacío, como habían descrito los testimonios, pero había algo más. Las paredes del primer piso estaban cubiertas de anotaciones escritas directamente sobre el yeso con carbón o tinta negra. No eran grafitis de vándalos. Eran ecuaciones matemáticas, diagramas geométricos y lo que parecían ser mapas estelares. En una pared completa había lo que parecía ser un calendario muy complejo, con símbolos que correspondían a fechas específicas. Muchas fechas estaban marcadas con círculos rojos, y al examinarlas más de cerca, me di cuenta de que todas correspondían a los cumpleaños de los 5 niños desaparecidos. En el segundo piso encontré lo que había sido el dormitorio de la maestra. Aquí las anotaciones en las paredes eran diferentes, listas de nombres, todos ellos los nombres de los niños del pueblo, pero con algunos subrayados. Los 5 nombres de los niños desaparecidos estaban no solo subrayados, sino rodeados con círculos rojos múltiples. Pero lo más perturbador era lo que encontré en el armario del dormitorio. Escondidos bajo una tabla suelta del suelo había varios cuadernos de la maestra Esperanza. Los había conservado la sequedad del lugar, y aunque las páginas estaban amarillentas, la tinta seguía siendo legible. Los cuadernos contenían las observaciones detalladas de la maestra sobre cada uno de los niños de San Bartolomé. Había anotaciones sobre su comportamiento, su inteligencia, sus características físicas e incluso sobre sus familias. Pero los 5 niños que después desaparecieron tenían secciones mucho más extensas. Para Josefina Echavarría, la maestra había escrito: sujeto presenta capacidades excepcionales de memorización. Responde a estímulos complejos desde edad temprana. Características físicas coinciden con parámetros establecidos. Candidata ideal. De Martiniano Bautista anotaba: desarrollo cognitivo acelerado. Muestra predisposición natural hacia conceptos abstractos. Estructura ósea conforme a especificaciones. Listo para fase 2. Las anotaciones sobre los otros 3 niños eran similares. Todas terminaban con la frase listo para fase 2 o candidato ideal.
¿Candidato para qué? ¿Qué era la fase 2? Al final del último cuaderno había una entrada fechada el 27 de mayo de 1973, un día antes de la última fotografía. Los 5 sujetos han completado satisfactoriamente la preparación. Responden adecuadamente a los estímulos de condicionamiento. Las modificaciones fisiológicas están dentro de los parámetros esperados. Mañana procederé con la fotografía final para documentar el estado previo a la transición. La fase 3 comenzará en 72 horas. Si todo sale según lo planeado, el experimento habrá sido un éxito total. Experimento, murmuré. ¿Qué clase de experimento? Seguí leyendo. La última entrada era del 30 de mayo. La transición ha sido completada. Los sujetos han respondido mejor de lo esperado. No hubo resistencia. Ahora descansan en el lugar preparado, esperando la fase final. Debo irme antes de que lleguen las autoridades. El trabajo aquí ha terminado, pero continuará en otro lugar. Los registros deben ser destruidos. Pero los registros no habían sido destruidos. La maestra había huido tan precipitadamente que había olvidado los cuadernos escondidos en su armario. Cuando salí de la casa ya había oscurecido completamente. Munguía me esperaba afuera, visiblemente nervioso. «Ya tenemos que irnos», me dijo. «Este lugar cambia cuando oscurece». Tenía razón. San Bartolomé se sentía diferente por la noche. Los sonidos habían cambiado, ya no era el silencio absoluto de la tarde, sino que había ruidos sutiles por todas partes. Crujidos, susurros, pasos que se detenían en cuanto uno trataba de ubicarlos. Mientras caminábamos hacia la vereda, escuché de nuevo las risas de niños. Esta vez eran más claras, más cercanas. Parecían venir de diferentes direcciones, como si un grupo de niños estuviera jugando a las escondidas entre las casas abandonadas. «¿Oye eso?», le pregunté a Munguía. «Sí», respondió sin detenerse. «Por eso no me gusta venir aquí de noche». «¿Sabe qué es?». «No quiero saberlo». Aceleramos el paso. Las risas nos siguieron hasta que salimos del pueblo, desvaneciéndose gradualmente hasta convertirse en ecos lejanos que podrían haber sido el viento entre los árboles. De regreso en la ciudad, lo primero que hice fue escuchar la grabación que había hecho en el sótano de la escuela. Al principio solo se oía estática y el murmullo de fondo que habíamos percibido. Pero cuando amplié el volumen y filtré los ruidos ambientales, pude distinguir algo más perturbador. Eran voces infantiles. 5 voces diferentes cantando al unísono algo que parecía ser una canción de cuna, pero en un idioma que no pude identificar. La melodía era hermosa pero inquietante, con un ritmo hipnótico que se repetía una y otra vez. Llevé la grabación a un lingüista de la UNAM, el doctor Humberto Vasconcelos, especialista en lenguas indígenas mexicanas. Después de analizarla cuidadosamente, me dio una respuesta que no esperaba. «Es una mezcla muy extraña», me dijo. «Hay elementos de náhuatl clásico, pero también estructuras que no corresponden a ninguna lengua mesoamericana conocida. Es como si alguien hubiera creado un idioma artificial combinando raíces indígenas con algo más, algo que no puedo identificar. Pudo traducir algo. Fragmentos. Hay referencias a descenso, transformación y reunión. Pero la mayor parte del texto no tiene equivalente en ningún idioma conocido». La grabación duraba exactamente 12 minutos. Al final, las voces infantiles se desvanecían gradualmente, como si los niños se estuvieran alejando hacia algún lugar profundo e inaccesible. Mi investigación tomó un rumbo inesperado cuando decidí investigar la mina Santa Elena, donde había trabajado Aurelio Sandoval. Los registros de la compañía minera estaban archivados en la Secretaría de Economía, y aunque era información pública, nadie los había consultado en décadas. Lo que encontré me dejó helado. La mina Santa Elena había sido excavada originalmente por los españoles en el siglo XVIII, pero había sido abandonada después de una serie de accidentes inexplicables. Los documentos coloniales hablaban de voces en las profundidades y apariciones de niños muertos que aterrorizaron a los mineros. La mina fue reabierta en 1920 por una compañía británica, pero volvió a ser abandonada en 1925 después de que murieran 12 mineros en circunstancias extrañas.
Los sobrevivientes hablaban de haber encontrado cámaras que no estaban en los planos originales y de sonidos que no procedían de la actividad minera. La compañía mexicana que se hizo cargo en 1940 tampoco tuvo éxito a largo plazo. Los reportes mencionaban constantemente problemas con los trabajadores, que se negaban a descender a ciertos niveles de la mina. Había referencias vagas a hallazgos arqueológicos que habían sido reportados a las autoridades pero nunca estudiados formalmente. Pero lo más interesante era un memorándum de 1972, un año antes de las desapariciones. El memorándum reportaba que se había encontrado una conexión natural entre la mina y una red de cuevas que se extendía bajo todo el valle donde estaba ubicado San Bartolomé. Los geólogos habían mapeado parcialmente esta red y habían descubierto que una de las cuevas principales terminaba directamente bajo la escuela del pueblo. La cueva presenta características inusuales, decía el reporte. Las formaciones rocosas no corresponden a la geología conocida de la región. Hay evidencia de modificaciones artificiales de antigüedad indeterminada. Se recomienda investigación arqueológica antes de continuar con la explotación minera. La investigación arqueológica nunca se realizó. La mina cerró definitivamente en 1974, oficialmente por agotamiento de recursos económicamente viables. Pero una nota manuscrita en el último reporte sugería otra razón: los trabajadores se niegan a continuar. Las condiciones en los niveles profundos se han vuelto intolerables. Mi investigación había llegado a un punto muerto cuando recibí una llamada telefónica que cambió todo. Era de una mujer que se identificó como Esperanza Valdelamar. «Sé que me está buscando», me dijo con una voz que sonaba mucho mayor de lo que esperaba. «Es hora de que conozcas la verdad». Me citó en un café de una colonia popular de la Ciudad de México. Cuando llegué, reconocí inmediatamente a la mujer sentada en una mesa del fondo, aunque había envejecido considerablemente. Tenía el cabello completamente blanco y arrugas profundas, pero sus ojos mantenían la misma intensidad que debía haber hipnotizado a los niños de San Bartolomé 23 años atrás. «¿Por qué decidió contactarme?», le pregunté después de sentarme. «Porque usted está cerca de descubrir algo que podría ser peligroso para mucha gente. Es mejor que conozca la versión completa». Durante las siguientes 2 horas, Esperanza Valdelamar me contó una historia que superaba mis peores sospechas. Ella no era realmente maestra. Era doctora en antropología, especializada en culturas precolombinas, y había llegado a San Bartolomé como parte de un proyecto de investigación gubernamental clasificado. El objetivo era investigar los reportes de anomalías arqueológicas en las cuevas bajo el pueblo. «Lo que encontramos ahí abajo desafía todo lo que sabemos sobre la historia de México», me dijo. No eran ruinas aztecas ni mayas. Era algo mucho más antiguo y mucho más sofisticado. Me describió una ciudad subterránea, construida con una tecnología que no correspondía a ninguna civilización conocida. Los túneles se extendían por kilómetros bajo las montañas, conectando cámaras enormes decoradas con los mismos símbolos que yo había visto en el sótano de la escuela. Pero lo más impresionante no eran las construcciones, continuó. Era lo que encontramos en la cámara central. ¿Qué encontraron? Esperanza se quedó callada durante largo rato, como si estuviera decidiendo cuánto podía contarme. Encontramos evidencia de que esa civilización no había desaparecido. Había sobrevivido, oculta en las profundidades durante siglos. Y tenía conocimientos que nuestro gobierno consideraba valiosos. Me explicó que el proyecto había evolucionado de investigación arqueológica a algo mucho más siniestro. Los científicos gubernamentales habían establecido contacto con los habitantes de la ciudad subterránea y habían llegado a un acuerdo. ¿Qué tipo de acuerdo? Intercambio de conocimientos. Ellos nos enseñarían sus secretos a cambio de materiales para sus investigaciones. ¿Qué tipo de materiales? La respuesta de Esperanza me dejó sin aliento. Sujetos de estudio. Específicamente, niños con ciertas características genéticas y cognitivas. Esperanza me contó que su verdadero trabajo en San Bartolomé había sido identificar y preparar a los niños que cumplían con los criterios de selección establecidos por los habitantes de la ciudad subterránea. Los 5 niños desaparecidos habían sido elegidos después de meses de observación y pruebas psicológicas disfrazadas como actividades educativas. Los entregó a esos seres.
No eran seres extraterrestres, si eso es lo que piensa. Eran humanos, pero modificados por siglos de vida subterránea y experimentación en sí mismos. Habían desarrollado capacidades que nosotros considerábamos imposibles. ¿Y qué pasó con los niños? Esperanza cerró los ojos antes de responder. Fueron sometidos a un proceso de transformación. Los habitantes de la ciudad subterránea buscaban preservar su linaje combinándolo con material genético fresco. Los niños no murieron, pero tampoco siguieron siendo completamente humanos. ¿Dónde están ahora? En las profundidades. Viven ahí, pero ya no son los niños que eran. El proceso los cambió física y mentalmente. Se convirtieron en algo intermedio entre lo humano y lo que sea que habitan esas cuevas. Le pregunté por qué había abandonado el proyecto. Su respuesta fue sorprendentemente simple. Porque me di cuenta de que había cometido el error más grande de mi vida. Cuando vi lo que les hicieron a esos niños, entendí que algunos conocimientos no valen la pena. ¿Por qué no denunció lo que estaba pasando? ¿A quién? El proyecto tenía respaldo de los niveles más altos del gobierno. Y además, ¿quién me habría creído? Esperanza me contó que después de huir de San Bartolomé, había tratado de vivir una vida normal, pero la culpa la había perseguido durante más de 2 décadas. Había cambiado de identidad varias veces, había vivido en diferentes países, pero no podía escapar de lo que había hecho. Los escucho en mis sueños, me dijo. Las voces de esos 5 niños, llamándome, preguntándome por qué los abandoné. Siguen vivos. Defina, vivos. Sus cuerpos funcionan, su conciencia persiste, pero ya no son humanos como usted y yo los entendemos. Son algo nuevo, algo que combina lo mejor y lo peor de ambas especies. Y el gobierno sigue en contacto con esos habitantes. No lo sé. Después de lo que pasó en San Bartolomé, el proyecto fue oficialmente cancelado. Pero tengo la sospecha de que simplemente se trasladó a otro lugar. Antes de despedirnos, Esperanza me hizo una advertencia que me heló la sangre. Si decide regresar a San Bartolomé, tenga mucho cuidado. Los túneles bajo el pueblo siguen activos. Y los niños que ya no son niños, a veces suben a la superficie. A pesar de la advertencia de Esperanza, sabía que tenía que regresar a San Bartolomé una vez más. Su testimonio había llenado muchas lagunas, pero también había abierto nuevas preguntas. Necesitaba evidencia física de lo que me había contado. Esta vez fui solo. Munguía se había negado rotundamente a acompañarme después de nuestro último viaje. Ese lugar está marcado, me había dicho. Y usted también, por haber estado ahí 2 veces. Llegué al pueblo al amanecer de un día de noviembre especialmente frío. San Bartolomé estaba cubierto por una ligera capa de escarcha que hacía que las ruinas parecieran aún más fantasmales. Pero había algo diferente. Las flores frescas en el altar de la iglesia habían sido reemplazadas por 5 pequeñas velas blancas, todas encendidas. ¿Quién había encendido esas velas? Me dirigí directamente a la escuela. La trampilla del sótano seguía abierta, tal como la habíamos dejado. Bajé con más equipo esta vez, cuerdas, linternas de alta potencia y una cámara de video. El hoyo en el centro de la habitación circular parecía aún más profundo que antes. Había más tierra fresca alrededor del borde, lo que sugería que alguien había seguido excavando. Decidí descender. Usando las cuerdas, comencé a bajar por el hoyo. La profundidad era mucho mayor de lo que había calculado. Después de descender más de 20 metros, mis pies finalmente tocaron fondo. Me encontré en una cueva natural, pero con modificaciones evidentemente artificiales. Las paredes habían sido pulidas y decoradas con los mismos símbolos que había visto arriba. El suelo estaba cubierto de una sustancia que parecía ser una mezcla de tierra y algo orgánico que no pude identificar. La cueva se extendía en varias direcciones. Siguiendo las marcas más frescas en el suelo, tomé un túnel que descendía gradualmente hacia las profundidades de la montaña. Después de caminar durante lo que me pareció 1 hora, el túnel se abrió en una cámara enorme. Lo que vi ahí me quitó el aliento. Era una ciudad subterránea, tal como Esperanza había descrito. Pero no eran ruinas. La ciudad estaba habitada. Las construcciones eran una mezcla imposible de arquitectura prehispánica y tecnología que no podía identificar.
Había luces que no procedían de fuego ni electricidad, sino de algún tipo de luminiscencia natural. Los edificios parecían haber sido crecidos más que construidos, con formas orgánicas que se integraban perfectamente con las formaciones rocosas naturales. Y había habitantes. Desde mi posición oculta detrás de una formación rocosa, pude observar a varias figuras moviéndose por las calles de la ciudad. Eran humanoides, pero claramente no humanos normales. Eran más altos y delgados de lo normal, con extremidades alargadas y cabezas ligeramente más grandes. Sus movimientos eran fluidos pero extraños, como si no estuvieran completamente sujetos a las mismas leyes físicas que el resto de nosotros. Pero lo más perturbador fue lo que vi después. Un grupo de 5 figuras más pequeñas se acercaba por una de las calles. Cuando se acercaron lo suficiente, me di cuenta de que eran niños. O habían sido niños una vez. Tenían aproximadamente la misma edad que habrían tenido los niños desaparecidos si hubieran crecido normalmente, pero sus cuerpos mostraban las mismas modificaciones que los adultos: extremidades alargadas, cabezas agrandadas, movimientos demasiado fluidos. Cuando uno de ellos giró la cabeza en mi dirección, pude ver sus ojos. Eran los ojos de un niño humano en un cuerpo que ya no era completamente humano. Me reconocieron. No sé cómo, pero de alguna manera supieron que yo estaba ahí. Los 5 se detuvieron al mismo tiempo y miraron directamente hacia mi escondite. Uno de ellos, que podría haber sido Josefina Echavarría, levantó una mano en lo que parecía ser un saludo. Luego, todos comenzaron a caminar hacia mí. Entré en pánico. Me levanté y corrí hacia el túnel por el que había llegado. Detrás de mí escuché voces, las mismas voces infantiles de mi grabación, pero ahora más claras, más cercanas. No parecían hostiles, sino tristes. Como si quisieran que me quedara. Corrí por los túneles sin mirar atrás, guiándome únicamente por las marcas que había dejado en mi camino de ida. Cuando finalmente llegué al hoyo debajo de la escuela, subí por las cuerdas con una desesperación que no había sentido nunca en mi vida. Salí de la escuela corriendo y no me detuve hasta llegar a la carretera principal donde había dejado mi automóvil. Solo cuando estuve dentro del coche, con las puertas cerradas y el motor encendido, me permití respirar. Pero cuando miré por el espejo retrovisor, vi algo que me heló la sangre. En la distancia, parados en el borde del pueblo, había 5 figuras pequeñas observándome partir. De regreso en la ciudad, traté de procesar lo que había visto. Había sido real, o mi obsesión con el caso me había llevado a alucinar. Las grabaciones de video que había tomado no mostraban nada. La cámara había funcionado mal en las profundidades, grabando solo estática y sombras indefinidas. Pero tenía una prueba. En mi chaqueta había adherida una sustancia extraña, la misma que había visto en el suelo de las cuevas. La llevé a analizar con un conocido que trabajaba en un laboratorio forense. Los resultados fueron perturbadores. La sustancia contenía material orgánico de origen aparentemente humano, pero con modificaciones genéticas que no correspondían a ninguna variación conocida del ADN humano. Había elementos que sugerían manipulación artificial, pero con técnicas que estaban décadas adelantadas a nuestra tecnología actual. Es como si fuera humano, pero mejorado, me dijo mi contacto en el laboratorio. O tal vez, adaptado, sería una palabra mejor. Decidí que era hora de hacer pública mi investigación. Escribí una serie de artículos para un periódico nacional, contando toda la historia de San Bartolomé, las desapariciones y mis descubrimientos. Los artículos causaron cierta sensación, pero la reacción oficial fue predecible: desmentidos categóricos, explicaciones alternativas y sugerencias de que yo había sido víctima de mi propia imaginación. Pero hubo consecuencias inesperadas. Comencé a recibir llamadas de personas que habían tenido experiencias similares en otras partes de México. Historias de niños desaparecidos en circunstancias extrañas, de maestros que llegaban a pueblos remotos con métodos educativos poco ortodoxos, de cuevas donde se oían voces infantiles. Una llamada particularmente inquietante fue de un hombre de Oaxaca que me contó sobre un pueblo en las montañas donde habían desaparecido varios niños en 1981. Las autoridades habían culpado a los traficantes de personas, pero los lugareños hablaban de una maestra especial que había llegado poco antes de las desapariciones. ¿Recuerda cómo se llamaba la maestra?, le pregunté. Socorro Valdelamar, me respondió.
Esperanza tenía una hermana. O tal vez un alias. El proyecto nunca se había terminado realmente. 6 meses después de la publicación de mis artículos, recibí una visita que cambió mi perspectiva sobre toda la historia. Era un domingo por la tarde. Estaba en mi apartamento escribiendo un libro sobre el caso, cuando alguien tocó a la puerta. Cuando abrí, me encontré frente a una joven de aproximadamente 30 años. Era hermosa, pero había algo ligeramente extraño en sus proporciones. Era demasiado alta, sus extremidades demasiado largas, sus ojos demasiado grandes. «Señor periodista», me preguntó con una voz que sonaba perfectamente normal, pero con una cadencia ligeramente musical. «Venimos a hablar con usted». «Venimos». Miré detrás de ella. En el pasillo había 4 personas más, todas con las mismas características físicas inusuales. 2 hombres y 2 mujeres, todos aparentemente de la misma edad. Eran los niños de San Bartolomé. 23 años después, habían venido a buscarme. Los invité a pasar, no tanto por cortesía como por curiosidad y, debo admitir, por miedo. Se sentaron en mi sala con movimientos demasiado fluidos, demasiado coordinados. Cuando hablaban, lo hacían de manera muy formal, como si hubieran aprendido el español de libros muy antiguos. «Leímos sus artículos», me dijo la que parecía ser Josefina. «Su versión de los eventos es parcialmente correcta». «¿Qué parte no es correcta?» «La parte donde sugiere que fuimos víctimas», respondió el que debía ser martiniano. «No fuimos víctimas. Fuimos elegidos». Durante las siguientes horas, me contaron su versión de la historia. Era cierto que habían sido llevados a la ciudad subterránea, pero no como prisioneros. Habían sido elegidos para participar en lo que ellos describían como la evolución. «La maestra Esperanza nos explicó que teníamos una oportunidad única», me dijo Celestino. «Podíamos ser parte de algo más grande, algo que combinaría lo mejor de 2 especies». «Y no tenían miedo». «¿Miedo de qué?», preguntó Casilda. «¿De vivir más tiempo? ¿De ser más inteligentes? ¿De tener capacidades que los humanos normales no pueden imaginar?» Me demostraron algunas de estas capacidades. Podían comunicarse entre sí sin hablar, aparentemente por telepatía. Podían manipular pequeños objetos sin tocarlos. Y cuando uno de ellos se lastimó accidentalmente con un vaso roto, la herida se cerró en cuestión de segundos. «El proceso no fue fácil», admitió Fermín. «Durante los primeros años, extrañábamos nuestras familias, nuestras vidas anteriores. Pero eventualmente entendimos que habíamos ganado algo mucho más valioso de lo que habíamos perdido». «¿Y qué hay de sus familias? ¿No las extrañan?» «Las visitamos», me dijo Josefina. «No físicamente, pero mantenemos contacto. Nuestras capacidades nos permiten comunicarnos con ellos en sueños. Saben que estamos bien». Les pregunté por qué habían venido a verme. Su respuesta fue inquietante. «Porque el proceso continúa», me dijo Martiniano. «Cada cierto tiempo, se seleccionan nuevos candidatos. Y usted ha llamado demasiado la atención sobre San Bartolomé. Están amenazándome». «Todo lo contrario», respondió Celestino. «Le estamos ofreciendo una oportunidad». Me explicaron que mi investigación había demostrado las cualidades que ellos valoraban: curiosidad intelectual, persistencia, valentía para buscar la verdad sin importar las consecuencias. Estas eran exactamente las características que buscaban en los adultos que ocasionalmente se unían a su comunidad. «No todos los miembros de nuestra sociedad fueron transformados cuando eran niños», me explicó Casilda. «Algunos, como usted, son seleccionados cuando ya son adultos». «¿Y si me niego?» «Entonces continuará con su vida normal», dijo Fermín. «Pero nunca sabrá realmente lo que podría haber sido». Me dieron tiempo para pensarlo. 1 semana, dijeron. Después regresarían por mi respuesta. Durante esa semana, no pude concentrarme en nada más. Los 5 me habían dejado un pequeño objeto, una piedra tallada con los mismos símbolos que había visto en San Bartolomé. «Para que pueda comunicarse con nosotros si cambia de opinión antes del plazo», me había dicho Josefina. La piedra parecía vibrar ligeramente cuando la tocaba. Y por las noches, cuando la tenía cerca, mis sueños se llenaban de visiones de la ciudad subterránea. Pero no eran pesadillas. Eran sueños hermosos,
llenos de conocimientos que mi mente consciente no podía retener al despertar. Consulté con amigos, traté de encontrar consejo en libros, pero ¿cómo podía explicar mi situación sin sonar completamente loco? Al final, la decisión tenía que ser únicamente mía. El séptimo día, los 5 regresaron. Esta vez vinieron por la noche, apareciendo en mi apartamento sin que yo hubiera escuchado tocar la puerta. Simplemente estaban ahí cuando salí de la ducha. ¿Ha tomado su decisión?, me preguntó Josefina. Los miré a todos. Eran hermosos de una manera que trascendía lo humano. Irradiaban una paz y una sabiduría que yo nunca había sentido en ningún ser humano normal. Y sin embargo, algo en mí se resistía. ¿Puedo hacer una pregunta más?, les dije. Por supuesto. Si son tan superiores, si tienen todas estas capacidades y conocimientos, ¿por qué necesitan reclutar humanos normales? ¿Por qué no pueden simplemente evolucionar por su cuenta? Los 5 se miraron entre sí antes de que Martiniano respondiera. Porque la evolución sin diversidad genética lleva al estancamiento. Necesitamos material genético fresco, nuevas perspectivas, mentes que no hayan sido condicionadas por nuestros métodos de pensamiento. Los humanos normales aportan algo que nosotros, a pesar de nuestras capacidades, hemos perdido. ¿Qué han perdido? La capacidad de sorprendernos, respondió Celestino. De ver las cosas de manera completamente nueva. De cometer errores productivos. Su respuesta me hizo entender algo importante. No eran seres superiores ofreciéndome un regalo. Eran una especie que había alcanzado un callejón sin salida evolutivo y necesitaba de nosotros tanto como nosotros podríamos necesitar de ellos. Mi respuesta es no, les dije. No parecieron sorprendidos ni molestos. ¿Está seguro?, me preguntó Casilda. Esta oportunidad no se presenta 2 veces. Estoy seguro. ¿Puedo preguntar por qué? Pensé cuidadosamente mi respuesta. Porque creo que la humanidad, con todos sus defectos, tiene algo que ustedes han perdido y que yo no quiero perder. ¿Qué es eso? La capacidad de ser completamente, imperfectamente humano. Los 5 sonrieron. Era la primera vez que los veía sonreír, y sus sonrisas eran genuinamente hermosas. Una respuesta muy humana, dijo Josefina. Y muy sabia. Se levantaron para irse. Antes de desaparecer, Fermín me entregó algo, la fotografía original, la que yo había comprado en la Lagunilla. Quédese con esto como recuerdo, me dijo. Y no publique esta última parte de la historia. El mundo no está listo para saber que algunas de las personas desaparecidas en realidad eligieron desaparecer. ¿Cómo puedo estar seguro de que todo esto no fue una alucinación? No puede, respondió Martiniano. Pero esa incertidumbre es también parte de ser humano, ¿no? Y con eso, se fueron. Simplemente desaparecieron, como si nunca hubieran estado ahí. Han pasado 2 años desde aquella noche. Nunca publiqué la parte final de la historia, tal como me pidieron. Oficialmente, mi investigación sobre San Bartolomé terminó con la publicación de los artículos originales. Pero a veces, por las noches, cuando el mundo está silencioso, tomo la fotografía y la observo detenidamente. Los 5 niños me miran desde 1973, sonriendo con esas sonrisas que ahora sé que no eran completamente infantiles. Eran las sonrisas de seres que ya sabían lo que les esperaba y habían elegido aceptarlo. ¿Fue real todo lo que viví? ¿O mi obsesión con el caso me llevó a crear una elaborada fantasía? No lo sé, y supongo que nunca lo sabré con certeza. Pero hay algo que sí sé. San Bartolomé de la Barranca sigue ahí, en las montañas de Hidalgo, esperando. Las flores en el altar de su iglesia se renuevan cada semana. Las voces de niños se escuchan en las noches de luna nueva. Y en las profundidades de la montaña, una ciudad que no debería existir continúa prosperando. Y cada cierto tiempo, aparece una nueva maestra en algún pueblo remoto de México. Una mujer joven, inteligente, con métodos educativos poco ortodoxos y una particular atención hacia los niños más prometedores. El ciclo continúa, porque algunas historias nunca terminan realmente. Solo esperan en las sombras, en los lugares olvidados, en las fotografías borrosas que alguien encuentra en un mercado de antigüedades, hasta que llega la persona adecuada para contarlas. Y a veces, muy pocas veces, la historia te elige a ti.